Seguro que han oído hablar de los nuevos centros de datos definidos por software, centros de datos que tienen en las infraestructuras hiperconvergentes su mejor aliado. Y nada mejor que dos expertos para hablar de este tipo de infraestructuras nuevas, como son Alejandro Jiménez, CTO de MC, muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, Rosalía. Y Javier Fernández de Benito, ingeniero de sistemas de VC. Muchas gracias también. Gracias. Y la primera pregunta, casi la más fácil. Se habla mucho de hiperconvergencia. ¿Cómo la definiríais? Para resumirlo, la hiperconvergencia es una forma diferente de acceder y usar la infraestructura. Es donde los componentes que tradicionalmente tienen su función específica en diferentes capas, computación, red, almacenamiento, ahora ya no aparecen físicamente separados, sino que aparecen todos juntos en un único hardware, y la separación de esas diferentes capas se hace a nivel software. Es el software el que determina cómo diferentes nodos van a compartir almacenamiento, creando arrays virtuales, y cómo la virtualización de computación que ya conocemos se va a distribuir en esos diferentes nodos. Como digo, es una forma diferente de utilizar la infraestructura que tradicionalmente conocemos. Alejandro. Yo quiero incidir un poco más en la misma palabra que habéis citado los dos, software, que es aquí la palabra clave. Al final, el software es quien me va a proporcionar valor o quien me va a proporcionar funciones y funcionalidades a unos elementos hardware que son indiferenciados, que crecen por bloques uno encima del otro y que son básicamente commodity x86, un hardware, por lo tanto, que se comporta como un pool de recursos y nada más, un hardware completamente indiferenciado. El software es quien aporta valor aquí. ¿Y qué diferencia habría entre las infraestructuras hiperconvergentes, las nuevas, y las convergentes? Bueno, quizá la primera diferencia ya la he remarcado. En las convergentes, sin perder de vista que la convergencia tiene que significar total integración entre las diferentes capas, estas capas, que decía antes, computación, red, almacenamiento, son físicamente diferentes. Tienes una cabina específica para el almacenamiento, una computación específica para su carga de computación y unos elementos de red diferenciados totalmente. Cada una es especializada y de cada una se aprovecha la especialización que puede dar, por ejemplo, la réplica de cabina o las características especiales de unos elementos de red. A nivel técnico, la hiperconvergencia, como decía antes, aglutina todas estas funcionalidades en un único tipo de nodos. Esos nodos trabajan todos ellos de forma conjunta, en formato scale out, es decir, cuando tenemos que crecer añadimos nuevos nodos, y la compartición de recursos, el convertirse en un pool de recursos de computación, red y almacenamiento, se hace por software. Es el software el que aporta las capacidades de distribución de datos, distribución de carga de computación, replicación entre ellos, niveles de seguridad, etc. Esa es la diferencia técnica fundamental, podríamos decir. Porque además cada componente puede crecer independientemente de los otros. Eso es, en la convergencia, una cabina puede añadir discos sin que la computación se vea afectada, y al revés, en la hiperconvergencia, cada nodo es íntegro en todos los componentes y todos crecen en paralelo. No necesariamente siempre en los mismos ratios, pero sí todos a la vez. Alejandro, ¿quieres añadir algo? Sí, yo quiero añadir justo lo contrario. ¿Qué tienen en común convergencia e hiperconvergencia? Pues básicamente tienen en común que están orientados a clientes que quieren dejarse, a clientes o a organizaciones que quieren quizá abandonar un poco la parte más difícil o más costosa de la pequeña integración de pequeños elementos para construir un sistema total, y necesitan una nueva agilidad, necesitan velocidad en la construcción de sus infraestructuras. Por lo tanto, quieren, en vez de construir, comprar algo que ya está hecho, que está probado, que está reconocido en el mercado, y empaquetarlo conjuntamente. El que esto lo haga con un hardware diferenciado, donde yo abro y diferencio claramente qué es el almacenamiento, qué es el switch o qué es el servidor, o que lo haga a base de un hardware indiferenciado que me permita crecer de forma pues casi infinita, ya depende del tipo de aplicaciones que quiera poner, del caso de uso, etcétera, etcétera. Pero quería señalar también que, aparte de tener diferencias, también tienen cosas en común. Sí. ¿En qué caso se usaría una infraestructura convergente y en qué caso es una infraestructura hiperconvergente? Pues empiezo yo. Y voy a empezar también diciendo un poco, continuando con la respuesta anterior. ¿En qué casos de uso? Hay múltiples casos de uso y son distintos en unos casos y otros. Pero me interesa también cuáles son los casos comunes. El gran caso común normalmente para comprar convergencia o hiperconvergencia es transformación. Hay cosas en el data center que están cambiando y yo me encuentro sometido a una serie de presiones. Eso ya me lleva a pensar en convergencia o hiperconvergencia, luego decidiremos cuál. Pero lo que tienen en común es necesito poner en marcha las aplicaciones
de una forma más rápida, necesito perder menos tiempo en pequeñas integraciones de infraestructura, necesito conocer de antemano que todos los elementos que voy a poner allí conjuntamente van a funcionar. ¿De qué puede depender luego el caso de uso? Pues seguramente en algunos casos voy a querer empezar transformando la infraestructura, en otros casos voy a querer llegar hasta transformar las aplicaciones, la puesta en marcha de aplicaciones. Por lo tanto, Javier nos explicará casos de uso seguro muy distintos, pero yo quería también enseñar cuáles son de convergencia e hiperconvergencia conjuntamente. Y continuando con eso, también aquel cliente que pretende acabar con la ineficiencia de los silos dentro de su IT, como decíamos, convergencia e hiperconvergencia, lo que tienen en común es que todas las piezas trabajan de manera coordinada, es decir, se aporta el pegamento entre las diferentes capas, que suele ser punto de ineficiencia. Puede trabajar muy bien la capa de computación, puede trabajar muy bien la capa de almacenamiento, y los problemas suelen aparecer cuando tienes que trabajar de forma eficiente, lo más posible, tanto en rendimientos como en capacidades como en costes, entre esas diferentes capas. Ambas, convergencia e hiperconvergencia, pretenden romper esas ineficiencias de los silos para que el tradicional 70% de coste operativo que lleva asociado a la infraestructura se vea rebajado, ganar eficiencia y ganar también recursos libres para esa transformación que comentaba Alejandro. O sea, es también eso. Luego, casos de uso prácticos. La verdad es que no se puede definir una línea gorda que separe, pues el caso A va con convergencia, el caso B va con hiperconvergencia. Sí que hay pistas y hay sentido común a aplicar para cada caso. Por ejemplo, podemos pensar que las grandes bases de datos, los entornos transaccionales clásicos, que estamos más habituados a ellos, vayan más alineados a la convergencia, porque suelen estar respaldados o apoyados por las capacidades, esa especialización que comentaba antes, de cada capa de hardware. Por ejemplo, la réplica síncrona que aportan las cabinas pues suele ser muy buena para esos entornos críticos transaccionales, bases de datos, ERPs, etcétera, y se apoyan en ellos principalmente. Hasta que estas aplicaciones no cambien, esa seguirá siendo su mejor base. Las aplicaciones que ya han cambiado, entornos distribuidos, entornos ahora de analytics, por ejemplo, entornos de carga distribuida, pues pensamos por ejemplo en Hadoop o incluso a caballo entre uno y otro, como es pues, escritorios virtuales, que son entornos pequeños muy distribuidos, pueden ir más hacia la hiperconvergencia, donde empiezas en bloques pequeños, pero que todos ellos trabajan de forma coordinada y de forma distribuida a la vez. Más líneas de separación, pues por ejemplo pensamos en si ya se tiene un gran entorno a desplegar, digamos, más alineado también a ese entorno clásico, transaccional, se puede pensar en respetar la arquitectura tradicional, mientras que entornos que se empiezan a desplegar y que van a tener un crecimiento indeterminado y no sabemos a qué ritmo, pueden ir más alineados a hiperconvergencia, porque la hiperconvergencia te permite ir poniendo bloques a medida que se van necesitando sin tener que invertir en muchos recursos compartidos desde el principio. O sea que hay unos criterios de aplicación, hay unos criterios de rendimientos, el resiliency que se suele esperar y que aporta cada uno de ellos, y también unos criterios de planificación, crecimiento, digamos, racionalización de los recursos. Pero yo creo que algo que has dicho ahí que es muy interesante es hiperconvergencia. Aquellos clientes que están en la fase ya de transformación de sus aplicaciones suele conducir a hiperconvergencia, o normalmente solemos estar hablando de hiperconvergencia. Ya habéis apuntado algunas de las ventajas de este tipo de infraestructura. No sé si queréis añadir alguna más o por lo menos hacer una lista de las ventajas que ofrecen este tipo de arquitecturas. Javier ha empezado citando algunas que a mí me han interesado mucho. Ha dicho que queremos liberar recursos, estamos todos bajo presión para hacer transformaciones digitales, agendas digitales, cosas de estas. Entonces, la primera cosa es, si yo quiero liberar recursos y el 70%, como él citaba, del presupuesto lo gasto en mantener las luces encendidas, en hacer business as usual, lo primero que necesito es hacer una cierta transformación de las cosas que compro. La primera ventaja para mí es económica, es puramente económica y consiste en que quiero traducir las ventajas de puro CAPEX de compra en ventajas de OPEX, que es lo que me resulta más barato de operar. Y si las ventajas en convergencia o hiperconvergencia son claras a la hora de operar en el día a día, son especialmente clarísimas a la hora del despliegue de aplicaciones nuevas, donde estoy generando todo un entorno nuevo, no tengo que integrar nada, todo eso me viene dado y simplemente lo que tengo que hacer es atender lo que me está pidiendo el negocio para esas nuevas aplicaciones, sin necesidad de pensar en la infraestructura, que al final es la parte que menos valor aporta al negocio. La primera ventaja para mí es económica y la segunda, derivada de la anterior, organizativa.
es mucho más sencillo. Pasamos de tener departamentos estancos donde están pues, personas que gestionan almacenamientos, que gestionan proceso, a empezar a mirar todo esto como un servicio. Yo tengo que proporcionarte un servicio a tu aplicación y eso pasa por proporcionarte la calidad suficiente en el proceso, en la red, en el almacenamiento. Por lo tanto, también hay una ventaja organizativa, una simplificación de esos hilos de los que antes hablaba Javier. Respecto a tu primer punto, el de la operación, los costes operativos, también hay que darse cuenta de que ahora que se habla mucho del cloud, el cloud es una ventaja en los costes operativos, normalmente, es pago por uso. Si una empresa está pensando en montarse su cloud interno, si se habla de toda la capa software que hace falta por encima, si no se tiene un hardware alineado con esa demanda del software para ser eficiente en la operación, realmente se está perdiendo gran parte del valor que aportan los cloud, con lo cual tanto directa como indirectamente una gran ventaja es la rebaja del coste operativo. Tenemos bastante experiencia ya, tenemos unos cuantos años de experiencia en el mundo convergente, que es lo que hemos llevado al mundo hiperconvergente, y ahí hay ciertos estudios de clientes que han dado el salto a la convergencia y demuestran esos costes. El TCO les acaba saliendo y les acaba saliendo rápido, porque una vez que han decidido transformarse, han comprobado que con las nuevas infraestructuras convergentes realmente sí ganan eficiencia, ganan rapidez, y si de verdad el tiempo es dinero, pues el llegar más rápido a desplegar una nueva aplicación es realmente dinero ahorrado y llegada antes al mercado para conseguir objetivos de negocio. También en la hiperconvergencia esperamos resultados similares o mejores, porque la hiperconvergencia también permite una automatización mayor. Al estandarizar más, al ser más fácil porque repetimos bloque, al tener un crecimiento predecible de bloques, también es más fácil estimar inversiones siguientes, gastos siguientes y el retorno que va a tener cada uno de esos costes, con lo cual en ese sentido el retorno económico es claro. Luego también tenemos datos de cómo se traslada eso hacia el usuario final, el usuario que está produciendo para el negocio, si no es el IT directamente. Y al tener infraestructuras más seguras, ya sea por la convergencia y la seguridad que aporta cada bloque, o la hiperconvergencia por la redundancia que se tiene en diferentes bloques, al final el usuario final es más eficiente en su trabajo, tiene menos caídas del IT, menos indisponibilidad del servicio, que se traslada a que él puede ser más productivo individualmente. Lo cual, al final, una pequeña pieza, a veces más pequeña, otras veces significativamente más grande, se traslada en toda la escala de la compañía y repercute en negocios. También es cierto que ahora la demanda llega mucho más rápido al negocio. Con estas nuevas infraestructuras hiperconvergentes, también la respuesta del IT puede ser mucho más rápida y más eficiente hacia esa demanda. ¿Qué es lo que se le está pidiendo? Efectivamente. ¿Cuáles serían los clientes? ¿Quiénes serían los clientes de las infraestructuras convergentes e hiperconvergentes? ¿Empresas muy grandes? Yo creo que todos. Yo creo que todos. Todos a diferentes escalas. Para eso hay que entender que la convergencia y la hiperconvergencia vienen en distintos tamaños, en distintos sabores, en distintos frascos. Hay appliances. Utilizamos appliances de convergencia e hiperconvergencia para montar normalmente un único entorno operativo en una empresa mediana o pequeña, en una oficina remota de una empresa grande. Empleamos lo que llamamos bloques, que suelen ser diferenciados con cosas como disaster recovery, etcétera, etcétera, para introducir allí las aplicaciones tradicionales de grandes bancos o grandes telcos o empresas potentes, y utilizamos lo que llamamos racks para crecer prácticamente hasta el infinito en este modo nube, multi-tenant, multisistema operativo, que puede asociarse, por ejemplo, a un proveedor de servicios, donde lo que voy a hacer es desplegar aplicaciones muy diferentes, no sé cuántas, no sé de qué tamaño, no sé en cuánto tiempo, por lo tanto tengo que garantizar una escalabilidad muy alta y sobre todo, pues esto que digo, con unos entornos operativos diferentes. Pueden ser distintos hipervisores, distintas aplicaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que la respuesta correcta es todos. O casi todos, sí, prácticamente todos. Yo aquí veo un punto de valor para empresas pequeñas, por ejemplo. Las empresas pequeñas se hablan de que se tiene su salida en el cloud, que pueden tener recursos inmediatos, rápidos, de forma sencilla y en pago por uso. Sin embargo, la infraestructura hiperconvergente también puede ser una ayuda para ellos porque minimiza los recursos que necesitan para ponerlo en marcha, la tienen en local y es una inversión que tienen ellos en local, con lo cual el que no quiera apostar por el cloud o no vea la seguridad suficientemente buena en el cloud puede tener su infraestructura siendo empresa pequeña. Y como decía Alejandro, la empresa grande tiene un montón de casos en los que
puede necesitar algo pequeño que escale mucho, puede necesitar una seguridad en un despliegue grande, con lo cual, eso, teniendo un portfolio adaptado a muchos casos y muchos tamaños, también cualquier empresa puede encontrar ahí su beneficio. Alejandro, ¿querías añadir algo? Básicamente decir que hemos hablado de todas las empresas, pero yo también quiero dejar de alguna manera claro que son también todos los casos de usos, porque dentro de la misma empresa hay aplicaciones muy críticas como un SAP, o hay aplicaciones de tercera generación como un Hadoop, que citaba Javier, o hay oficinas remotas a las que también hay que atender. En todos estos casos de uso hay siempre respuesta adecuada. Y llegamos a VxRail, que se ha anunciado hace muy poco. ¿Qué novedades incorpora esta nueva infraestructura? Pues la verdad es que es nuestra entrada al mercado hiperconvergente por segunda vez, porque ya teníamos el VxRack, que era nuestra primera apuesta en el mercado hiperconvergente. Sin embargo, aquí tenemos una novedad importante, y es la colaboración, el desarrollo conjunto entre MC y VMware de un producto hiperconvergente que aglutina todas las capas, como decía antes, la capa hardware con computación, almacenamiento y capacidad de red, con la capa virtual en la que VMware ha puesto su grano de arena para hacer una integración total 100%. Y la novedad supone que es una solución hiperconvergente que puede empezar muy pequeño, con lo cual el caso menor o el cliente que menos infraestructura necesite, y escalar bastante de manera sencilla, transparente y con mínima intervención por parte del IT en cuanto a esa tarea operativa de añadir capacidad. Con lo cual parece una apuesta muy interesante para múltiples clientes y que se puede adaptar a muchos casos de uso. Es además muy interesante para los clientes especialmente porque en el mismo paquete simple, contiene los servicios de datos de MC. Yo creo que tenemos un nombre en los temas de salvaguarda de la información o replicación o este tipo de asuntos, y junto a ello la gestión de VMware. Y esta gestión de VMware o este software de VMware, que normalmente lo pasamos casi como una cosa de marketing, para una persona que está gestionando una máquina supone no abandonar su área de confort. No tiene nada nuevo que hacer. Todo lo que tiene que hacer son cosas que conoce a través del software de VMware, de las definiciones de VMware, de las pantallas. Por lo tanto, es una integración absolutamente perfecta de dos elementos de mucho valor en el mercado. Una solución muy simple y muy valiosa para la gestión. ¿Qué diferenciaría esta propuesta respecto a otras que hay en el mercado? Cada vez son más, además. Yo creo que la primera la tenemos que dar a entender dentro del contexto total de hiperconvergencia, porque hay muchas formas de llegar a la hiperconvergencia. Esta es una de ellas. Haciendo el símil con la comida, normalmente o es comida o es coches, es lo que más nos apoya. En la comida tienes el do it yourself, que es tú te vas a la tienda, coges los mejores productos que consideras para tu plato, los llevas a casa, los cocinas y te sale un plato. Te puede salir mejor, peor, según la experiencia, según tus habilidades. En hiperconvergencia es lo mismo, puedes escoger el hardware, puedes escoger el software que te convierta esa infraestructura en hiperconvergente y tienes un resultado. La ventaja, tú escoges lo que te gusta; la desventaja, tú lo haces todo. Entonces, el diseño, las pruebas, la puesta en marcha, el mantenimiento, el soporte, es cosa del propio IT que lo hace. El segundo paso sería la receta. Me vienen los materiales a casa, alguien me dice que eso va a funcionar bien de manera conjunta, lo que pasa es que siguen siendo elementos discretos. Tenemos infraestructura, tenemos una capa de virtualización y tenemos el software que nos convierte todo eso en hiperconvergente. Si bien puede venir predefinido, porque hay un libro de recetas que dice que esto viene predefinido, incluso alguien que nos lo da así, el problema es que son capas separadas con ciclos de vida separados. Entonces vuelve a haber una tarea del IT en cuanto al mantenimiento posterior, la línea de soporte, etc. Y el tercero, que es donde tenemos el VxRail, es que todo ello forma uno. Viene el plato a casa cocinado, calentito, listo para tomarlo. Ideal, ¿verdad? Donde las diferentes partes que lo componen ya han trabajado previamente en que eso no sean elementos diferentes, sino que sea algo que sea diseñado, sea fabricado y se va a soportar de una única manera y se va a mantener en su ciclo de vida y las novedades que vengan. Ahí es donde se encaja VxRail y es diferencial respecto a los otros, porque realmente libera al IT de la carga de hacérselo o mantenerlo a posteriori como se venía haciendo en formato tradicional.
Ese plato además te llega a la mesa de una manera que ahí me gusta mucho. Primero con garantía, porque vuelvo a insistir, ya sé que tenemos un nombre en esto y nos gusta mantenerlo. Tenemos experiencia en estos servicios que estamos proporcionando. La otra cosa que es para mí muy importante es toda esta experiencia de la que hablaba antes, que alguien que lo gestiona es para él un entorno conocido, son también ahorros de algo que no habíamos quizá citado anteriormente. No es solo que ahorro dinero poniéndote una infraestructura que no tienes que integrar, que no tienes que trabajar porque te llega hecha, es que además ya conozco cómo funciona. Antes de haberla comprado, antes de haberla visto nunca, yo ya sé cómo funciona. Por lo tanto, no tengo que invertir, que hacer costosas inversiones en sacar a mi personal a hacer algo que es nuevo o que introduce un elemento de distorsión. Es tecnología nueva, pero es idéntica o se comporta de cara al usuario final igual que todo lo que siempre ha estado haciendo. Por lo tanto, ahí hay ahorros organizativos o de educación o como los queramos llamar. Y no solo son ventajas en cuanto al funcionamiento y gestión, sino en la puesta en marcha también. Sí, realmente la puesta en marcha es un punto donde yo creo que se ha apostado de verdad por hacerlo eficiente. Es rápido, son minutos de puesta en marcha. Solo hace falta una red donde conectarlo, por supuesto, toma de corriente, porque si no aquello no va a funcionar, pero viene con todos los procesos automáticos para levantar, dándole la información mínima, direcciones IP, redes con las que tiene que trabajar para las diferentes funciones, nombres de máquinas, y el proceso es automático por debajo, sin que tenga que estar alguien metiendo todos los datos de la configuración, se automatiza. Y lo bueno es que el despliegue inicial es rápido, pero el crecimiento es igual de rápido. Porque un nuevo appliance, como decía antes, vamos en bloques de appliance, se conecta a la red, el propio sistema que ya está en funcionamiento lo reconoce y son clics por los cuales se añade al pool de recursos el nuevo appliance. Con lo cual es mínima intervención y mínimo riesgo en la puesta en marcha de la infraestructura. Creo que también lo decíamos antes, que si la operativa en general es mucho más sencilla, precisamente la gran diferencia en general con hiperconvergencia y muy especialmente con VxRail es la gran ventaja competitiva es tengo una aplicación nueva que poner en marcha, algo que nunca había hecho y lo podemos hacer, como decía Javier, en minutos. El tiempo de despliegue marca una auténtica diferencia respecto de infraestructuras tradicionales, hágaselo usted mismo o otras ofertas del mercado vaya. Yo añadiría otro de los valores diferenciales es, lo comentaba antes Alejandro, no somos una empresa que acabamos de empezar en esto, tenemos ya bagaje en el mundo de convergentes, hiperconvergentes, y el portfolio no es solo VxRail. VxRail está acompañado de más productos convergentes, hiperconvergentes, sobre todo para la empresa grande. A lo mejor VxRail puede ser una apuesta para un caso concreto, pero si quiere tener en cuenta todo su data center, podemos construirlo y no son piezas aisladas, se van a poder gestionar todas ellas de forma única. Es decir, diferentes productos pueden tener un punto único de gestión, pueden tener una facilidad de gestión y un despliegue similar. Entonces, bueno, en función de la necesidad, una pieza, otra pieza, pero luego todas ellas trabajando de forma coordinada. VxRail es una más dentro del portfolio total de Convergente. Esta oferta tan amplia tiene además un reflejo en el mercado, es no obligar a los clientes a hacer lo que decía Henry Ford. Mis clientes pueden comprar el coche, el color que quieran siempre que sea negro. Pues la oferta te ayuda un poco a adaptar, te ayuda mucho a adaptarte exactamente a un cliente. Antes hablábamos de que en un cliente grande puede haber una aplicación muy crítica o una oficina remota. Seguramente no precisan exactamente la misma infraestructura, son casos de uso diferentes. Pues muchísimas gracias por vuestros conocimientos. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias.